Hoy se sienta con nosotros Adrián Bernabeu. Adrián es un experto en Bitcoin desde 2014 con formación especializada y experiencia como profesor en criptoeconomía, fundador de empresas y asociaciones pioneras en el sector. Ha creado el libro de Satoshi, participado como speaker en eventos globales y medios destacados como Forbes y National Geographic. Lidera iniciativas de divulgación como Bitcoinismo Podcast y es una figura clave en el ecosistema cripto. Además, acaba de publicar su libro Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable, que ya está en librería, así que puede ser muy interesante como regalo de Navidad, ahí lo dejamos, si quieren hacer un regalo especial y que merezca la pena. Le damos ya la bienvenida, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes en España. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Gracias por invitarme, pues con muchísimas ganas, Anita, la verdad que sí, y gracias por la introducción, ha sido muy buena. Qué No, bien, gracias a Adrián, qué ti. bien. Un gusto saludarte. Mi nombre es Alejandro y bueno, el día de hoy queremos tener una entrevista muy poco usual de lo que estaremos hablando. Así es que listo para poderte entrevistar el día de hoy con algunas preguntas que tenemos de nuestro público. Pues vamos allá. Claro que sí. Adelante, Anita. Bueno, Adrián, hablemos un poquito de tu libro, ¿no? Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable. No es casualidad, o sí, que lo hayas publicado ahora, pero lo cierto es que no es oportunista ni mucho menos porque, Adrián, llevas muchos años de estudio detrás. Háblanos un poquito de este libro y de cómo ha sido todo el proceso. Pues efectivamente, cuando íbamos a publicar, que además tuve un gran trabajo previo para poder hacerlo con la editorial más importante de habla hispana, con Grupo Planeta, en este caso Deusto, y ellos me preguntaban por la fecha en la que publicar el libro. Y tenían mucha más prisa que yo tenía mucho trabajo aún por terminar algunos detalles, pero sin duda les dije, considero que debería ser apropiado que lo hiciéramos a finales de 2024, que según nos marcan, ¿no?, los ciclos económicos de Bitcoin, pues probablemente estemos en ese bull run donde hay más personas interesadas, hay mucho más, empieza a haber más noticias, más ruido y demás. Y efectivamente, pues se ha cumplido tal cual. ¿Cómo nació esto? Bueno, yo llevo recopilando información muchísimos años, obviamente estudiándolo más de 10 años, y en los últimos 4 aproximadamente o 5 años, pues tratando de escribir algo distinto. No hay tanta bibliografía respecto a Bitcoin, pero no quería repetirme en aquello que ya hay publicado. Y lo que basa este libro, la tesis que trato de volcar, es básicamente el motivo por el que nos encontramos en una nueva era y por la que Bitcoin es el protagonista en esta era. Igual que ha sucedido en eras como la digital, que Internet es el protagonista, o como en otras eras, pues no sé, desde el nacimiento de pues, el descubrimiento del fuego o la imprenta de Gutenberg o otras eras en la historia que han cambiado por todo lo que conocemos a nivel histórico, geopolítico, social y económico, pues Bitcoin trae esa nueva era. Wow, interesante realmente. Y bien, bueno, hablando sobre el bitcoinismo, que para mí es una palabra totalmente nueva, pero realmente en el libro, no solo este libro es para personas interesadas en el mundo cripto, sino que también va más allá porque explicas cómo preservar esa riqueza acumulada, evitar que realmente se derrita como un cubito de hielo, ¿verdad? ¿Es así como lo haces? Efectivamente, por primera vez en la historia tenemos un activo que nos puede, pues, proteger ante esa devaluación constante del poder adquisitivo y que está al margen, digamos, de un tercero de confianza, de la responsabilidad propia y soberana de cada uno de los individuos, y también por primera vez en la historia tenemos un activo que realmente es inconfiscable si sabemos exactamente cómo autocustodiarlo, cosa que no habíamos tenido hasta ahora. Tened en cuenta que todo lo que supuestamente tenemos como propiedad, lo que consideramos propiedad privada, al final puede ser confiscado, puede ser arrebatado, puede ser bloqueado, puede ser censurado. Tanto las cuentas bancarias que tenemos en el banco como cualquier acción está a cargo al final de un broker. Al final es un activo financiero que depende de un tercero, o nuestras propiedades inmobiliarias también pueden ser
pues expropiadas en cualquier momento, ya que están en un registro de la propiedad y que dependen de un ente superior como es el Estado. En cambio, Bitcoin solamente depende del individuo que custodia esa clave privada y al final somos los últimos que podemos ceder esa información. Digamos, esa clave secreta puede ser simplemente un secreto y un secreto pues es inconfiscable si no lo revelas. Oye, Adrián, hay algo en lo que haces mucho hincapié en tus conferencias, en tus charlas, en tu podcast e incluso también en el propio libro, y es en cómo el sistema nos roba sin apenas darnos cuenta. Hay mucha gente que no es consciente de esto, ¿no? Pues sí, de hecho, yo no soy el primero en pensarlo y en publicarlo. Básicamente, la inflación se podría considerar como un impuesto oculto. De hecho, en el libro cito, por ejemplo, a Ron Paul, que era miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y él literalmente decía textualmente: la inflación es un robo. E incluso mucho más atrás, ya en el 1609, Juan de Mariana criticaba pues al rey de aquella época y lo nombraba como monetae mutatione, que básicamente hacía unos cambios en la aleación de las monedas, en cómo se creaban en base a oro y cómo se metían otro tipo de materiales para disminuir el porcentaje total de esas monedas de oro, que es muy parecido a la inflación que se hace ahora mismo y es al final un tipo de robo encubierto. O sea, a los ciudadanos nos empobrece y erosiona el valor de los ahorros, ¿no? Y de cualquier persona que trate de tener un futuro más próspero. Al final, todo se encarece en base a esa inflación y nuestro poder adquisitivo se disminuye cuando se está creando más masa monetaria. Y esto en Bitcoin no es posible. Bitcoin está determinado, tiene una emisión determinística que básicamente nosotros sabemos a ciencia cierta todo el Bitcoin que se va a emitir desde aquí al año 2140 sin ningún tipo de cambio en el proceso y lo sabemos con total certeza y podemos auditarlo al 100%. Interesante realmente esta información que es realmente tener en cuenta, ¿verdad? Últimamente no hemos dejado de hablar de lo que es la inflación aquí en los Estados Unidos y bueno, pues propiamente esto afecta en todo el mundo. De hecho, la semana pasada aquí en los Estados Unidos, pues la Fed habló sobre una proyección, pero cómo el Bitcoin se escapa de esta trampa inflacionaria que pues realmente es algo que afecta a todos en cualquier parte del mundo. Efectivamente, no se escapa nadie. Cualquier persona que utilice el dinero emitido por el gobierno, que al final es eso lo que llamamos fiat, ¿no? Dinero fiduciario. En algunos países es más grave que en otros. Aquellos que, por ejemplo, vivimos en Europa o en Estados Unidos, pues tenemos un dinero un poquito más fuerte, porque a través del dólar o el euro, pues no es tan grave esa devaluación, aunque sigue siendo grave. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el dólar tiene una devaluación aproximadamente del 7% anual, según los datos oficiales, que en realidad tú vas al supermercado y te das cuenta de que los alimentos suben mucho más de un 7% anual, pero imaginemos que aceptamos y que damos por válido ese dato más o menos oficial, más o menos, y tendríamos una devaluación, o sea, una pérdida del poder adquisitivo del 50% cada 10 años. Es decir, que todo se incrementa en un 50% o que perdemos un 50% de nuestro dinero cada 10 años, que en realidad es más. Y esto, si cualquier persona que nos esté escuchando entiende cómo funciona el interés compuesto, pues imaginaos un interés compuesto en contra vuestra. Eso, pues, al final, inevitablemente nos empobrece a absolutamente todos, ¿no? Y ya se decía hace muchos años por los economistas austriacos y por la Escuela de Salamanca que al final el mejor dinero es aquel dinero que resiste a la creación de mayor masa monetaria. O sea, esa es la clave. Cuanto mayor resistencia haya, en este caso, a producir más, a que su oferta
se incremente, eso genera un buen dinero. Por eso el oro tenía tan buenos resultados, porque necesitamos de un trabajo, de un esfuerzo, de una energía para poder extraer más oro. No era por una decisión arbitraria, ¿no? de un político de turno que decide darle un botoncito y emitir más dinero, o a través de la deuda de los bancos cuando se emite, ¿no? Entonces, en este caso, con Bitcoin, de nuevo, tenemos ese bien, ese dinero que es resistente a la creación. Adrián, una cosa, mucha gente resalta la volatilidad, ¿no? Y el riesgo alto asociado que tiene Bitcoin. Pero tú defines, y esto me llamó mucho la atención, tú defines el comportamiento del Bitcoin como un reloj suizo. O sea, un reloj suizo dista muchísimo de ser inestable, todo lo contrario, ¿no? Un reloj suizo funciona a la perfección. Explícanos esto. Bueno, es curioso que en realidad la volatilidad simplemente es una comparación. Es decir, nosotros estamos midiendo en este caso Bitcoin en base, por ejemplo, al dólar. Y claro, medido en dólares y entendiendo que en realidad no es así, pero creemos que el dólar es estable, cuando en realidad, mira todo lo que estamos hablando en estos momentos. En realidad, el dólar se va devaluando constantemente. De hecho, ha perdido aproximadamente un 97% de su valor en los últimos 100 años. A mí no me parece eso algo estable. Pero claro, como medimos, como utilizamos como unidad de cuenta y como unidad de medida el dólar, pues efectivamente nos parece más volátil, en este caso, Bitcoin. Pero la volatilidad es relativa. En realidad simplemente depende de con qué lo comparemos. Sí, y luego, por otro lado, un activo que tiene menos volumen, que básicamente haya menos dinero invertido, en este caso en Bitcoin, las ventas o compras de ese activo pues se notan mucho más en el precio. O sea, modifican mucho más esa volatilidad en base a la entrada o a la salida de dinero, ¿no? Y cuando hablo del reloj suizo es básicamente porque tú en Bitcoin sí tienes esa certeza que hablábamos antes de saber que cada 10 minutos vas a tener una nueva creación, o sea, o encontrar un nuevo bloque, y ese bloque tiene una recompensa que ya sabes de cuánto va a ser exactamente, que ya sabes que solo va a haber como máximo 21 millones de Bitcoin a lo largo de toda la historia, que ya sabes qué tipo de emisión tiene con total exactitud, que puedes auditar exactamente todo esto con total certeza. Cosa que, y así es como lo explico también en el libro, en Bitcoinismo, de hecho, más o menos en la página 83 hago una reflexión en la que, claro, pregunto al espectador, oye, ¿cuántas unidades de euros sabes o de dólares que hay en circulación ahora mismo? ¿Podrías verificar tú mismo ese número? ¿Sabrías, sin fiarte de un tercero, cuánto es ese número? ¿Sabrías cuánto se va a emitir en los próximos meses, años o semanas? ¿Tú podrías saber con total certeza cuál va a ser la emisión del dólar con total certeza? ¿Sabrías todos estos datos sin fiarte de un tercero? Bueno, pues en Bitcoin sí. En Bitcoin sí sabes con total certeza todo esto, y sabes que va a ser así como un reloj suizo. Wow, realmente sí, es correcto, como tú lo has mencionado. Nunca sabemos cuántos euros van a producirse próximamente o cuántos dólares tienen que imprimirse, pero lo hemos visto con el Bitcoin, y esta parte que has mencionado de la reflexión la he escuchado anteriormente. Ahora, vamos a seguir hablando del Bitcoin propiamente con su crecimiento, ya que desde que Donald Trump resultó electo el pasado 5 de noviembre, el Bitcoin ha tenido un crecimiento aproximadamente del 70%, y en lo que va de este año ya ha superado el 120%. Bueno, en este momento una pequeña reducción porque la última semana ha bajado. Pero esta victoria del republicano realmente ha sido, pues, realmente la cereza del pastel, o ese espaldazo de que se necesitaba para la criptomoneda. ¿Qué es lo que podemos ver como resultado de las elecciones? Pues da
causalidad o casualidad que tanto el halving de Bitcoin como las elecciones de Estados Unidos coinciden en el mismo momento temporal. Cada 4 años se produce un hito muy importante en Bitcoin, que es lo que llamamos el halving, que obviamente pues reduce a la mitad la emisión de esos Bitcoin y eso genera más escasez aún en el activo. Ya sabemos cómo funciona el tema de la escasez. Cuanto menor oferta y igual o mayor demanda, pues el precio se suele ver reconfortado al alza, ¿no? Y en este caso, si encima coincide con las elecciones de un presidente que está apoyando de forma muy abierta a Bitcoin, pues claro, pues obviamente se traduce en algo positivo para el precio. Pero sí es cierto que además hemos estado viendo cómo está habiendo una especie de carrera institucional, de competición, de una carrera competitiva, no solo por Estados Unidos, sino por otro tipo de instituciones. Ya estamos viendo cómo desde el 11 de enero de 2024 comenzaron los ETFs y eso dio acceso al mercado a muchísimas pues, grandes fortunas, todo tipo de instituciones importantes. Y claro, recientemente estamos viendo cómo no solo las empresas, pues MicroStrategy y muchas otras que ya llevan tiempo acumulando Bitcoin, sino que ahora lo están empezando o tienen la idea de hacerlo los países, ¿no? Con estas reservas estratégicas. Y eso, pues ya lo estaba haciendo El Salvador desde hace un tiempo, pero ahora, claro, se van a sumar Estados Unidos, Rusia también lo ha comentado, Brasil también, y luego tenemos algunos otros más pequeños como Bután, que ya Bitcoin supone más del 30% de su PIB a nivel de Estado, ¿no? Que es algo muy, muy, muy relevante. Y claro, cuando vemos a todas estas grandes pues, naciones tratando de adquirir algo que es totalmente escaso. De hecho, lo que nos dicen las métricas on-chain, es decir, los datos de la cadena del propio Bitcoin, nos dicen que aproximadamente tenemos unos 2,5 millones de Bitcoins de los 21 totales, unos 2,5 millones disponibles en exchange. Y para que os hagáis una idea de la escasez que esto supone, Estados Unidos en los próximos 5 años se propone, o eso ha sido la propuesta que ha hecho Cynthia Lummis, la senadora, comprar 1 millón de Bitcoin. Y solamente hay 2,5 disponibles actualmente. Entonces, si un país como Estados Unidos pretende comprar esa cantidad y algunos otros también pretenden comprar, aparte de todos los retails de todas las otras empresas y demás, para que os hagáis una idea, pues MicroStrategy no para de comprar tampoco. De hecho, va a acceder hoy mismo, el día 23, en el Nasdaq, gracias a esa inversión y, por lo tanto, sin darse cuenta, muchos inversores están invirtiendo en Bitcoin de forma indirecta, gracias al acceso también de MicroStrategy al índice Nasdaq. Ahora te voy a preguntar por MicroStrategy, te voy a preguntar también por otras compañías, por esta adopción también que están teniendo algunas compañías, otras no, otras han dicho que no, que de momento no. Sí. Pero como digo, enseguida lo vamos a comentar porque tenemos muchos temas sobre la mesa. Estamos hablando con Adrián Bernabeu de este libro maravilloso, Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable. Estamos hablando y desgranando todos los detalles de Bitcoin y también de lo que significa, ¿no?, para este país, para Estados Unidos. Adrián, Donald Trump se ha comprometido a crear una reserva estratégica de Bitcoin que se va a asemejar o que se asemejaría, ¿no?, a las reservas de oro y de divisas extranjeras que poseen los bancos centrales, pero se ha topado con la Reserva Federal y con Jerome Powell. ¿Cómo ves este pulso? Porque parece que la Reserva Federal y que Jerome Powell no está muy del lado del Bitcoin. Así que, ¿qué nos depara el futuro en cuanto a esta relación y entre lo que piensa el presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente, y lo que piensa el actual presidente de la Reserva Federal? Es un punto muy interesante esto que comentas, básicamente porque al final, como en cualquier otro aspecto, hay una competición real entre países. Y si no lo hace Estados Unidos, que ya han empezado a hacerlo otros como El Salvador y que están viendo los resultados, o sea, los demás países están observando qué es lo que está pasando con el resultado de esa locura que hizo en un principio El Salvador, ¿no? Y al final es cuestión de tiempo, porque quien no se
adelanta a los demás en esa competición, en esa carrera, digamos, igual que hay pues otras carreras, como en su día a lo mejor fue poder llegar antes a la Luna, entre pues Estados Unidos y Rusia, ¿no? En esa carrera aeroespacial, podríamos decir, pues ahora tenemos una carrera mucho más importante, porque hablamos de la riqueza de un país, de la sostenibilidad de un país y de un activo totalmente escaso. Entonces, si no lo hace un país, lo harán otros, y eso pone en ventaja a aquellos países que sí lo adopten con mayor rapidez y que, por lo tanto, empiecen a acumular ese activo escaso que los demás no podrán hacerlo cuando sea tarde. Wow. Interesante realmente ver todo eso de cómo puede suceder con la Reserva Federal y todo este pulso que realmente es importante. Incluso algunas empresas han estado explorando la posibilidad de invertir en criptomonedas. Me refiero a empresas públicas como el caso de Amazon, que lo tiene pendiente para tratar este tema en su próxima junta de accionistas, que será el próximo abril de este 2025. Pero veamos otro caso muy único también, el caso de Microsoft. En su última reunión, que fue hace unas semanas, si mal no recuerdo, dijo que no, que todavía hay mucha polarización en el mundo empresarial. Entonces, ¿por qué es la razón de que Amazon dice no a tener Bitcoin dentro de su portafolio? Bueno, en este caso Microsoft es quien ha dicho no de momento. Amazon aún está en ese caso. Pero de todas formas, volvemos. Yo no sé exactamente los motivos. Eso al final pues solo lo sabrá la Junta si es que dicen la verdad públicamente. Pero a nivel interno ellos tendrán los motivos. Pero independientemente de lo que hagan, las consecuencias son palpables. Es decir, es evidente que si tú tienes cierta tesorería en un dinero que se devalúa constantemente, si tú no tienes de alguna forma las herramientas para cubrirte contra esa inflación, de hecho es el motivo que principalmente exponía Michael Saylor cuando hablaba de ese excedente que tenían en MicroStrategy y que no sabían exactamente dónde depositarlo, esos más de 500 millones que siempre cuenta en sus entrevistas, y que decía, bueno, yo tenía diferentes opciones, pues el mercado inmobiliario, el oro, pues invertir en otro tipo de empresas en la bolsa, en acciones. Bueno, al final tienes un abanico, eso es lo que explico también en el capítulo número 5, tienes algunas opciones para depositar tu riqueza y claro, si la gran mayoría de ellas no cubre ni siquiera la inflación real y algunas otras, por no decir todas menos Bitcoin, dependen de un tercero, es decir, que de nuevo pueden ser confiscables, por eso hablo de la era de la riqueza inconfiscable, porque los otros activos pueden ser congelados, dependen de un tercero de confianza, dependen de un activo que es financiero, que al final es otra persona quien tiene una promesa de pago sobre ti, pero no tienes un activo real, y cuando tienes la opción, por ejemplo, de hacerlo en oro, al final ese oro, si son grandes cantidades, tienes que depositarlo también en un tercero que tiene un custodio, que tiene unos costes de atesoramiento, que tiene unos costes de mantenimiento, etcétera. Cuando evalúas todas las opciones que tienes y todos los pros y contras de cada una de ellas, te das cuenta de que Bitcoin es la mejor opción, es la mejor inversión que puedes hacer o el mejor lugar donde depositar tu riqueza. Y esto, pues es un cambio grande, y por eso ese salto le cuesta darlo a las empresas que están tan asentadas. Pero claro, si hay otras empresas que dan ese paso, más pequeñitas, como pueden ser en este caso MicroStrategy, y otras empresas están observando el resultado de MicroStrategy, que ha tenido unos resultados increíbles en estos últimos años, pues las evidencias están ahí, los números hablan por sí solo.
Ujú. Bueno, estábamos diciendo, ¿no? que parece que Microsoft no, Amazon lo tiene que votar, pero estábamos hablando de MicroStrategy que lo ha apostado absolutamente todo al Bitcoin. ¿Qué te parece esto? Porque sí que es un paso muy grande y hablamos de eso, ¿no? De que al final Bitcoin tiene una cantidad limitada, o sea, hay una cantidad de Bitcoins y de ahí ya no más. Entonces, ¿qué te parece que en el otro lado de la balanza, o sea, que haya todavía empresas temerosas, pero empresas como MicroStrategy lo estén apostando, como decíamos, absolutamente todo al Bitcoin? Incluso el propio Michael Saylor, también cuento un trocito en el libro de los motivos que Saylor da para rebatir lo tan demandado o tan aclamado por todos los inversores de la diversificación, ¿no? Y cómo cada vez tiene menos sentido diversificar en algo que está constantemente, digamos, asociado al mismo sistema, asociado a ese sistema que se está autodestruyendo en base a un dinero que se devalúa a pasos agigantados, ¿no? Hagas lo que hagas, independientemente de Bitcoin, al final estás ligado a ese dólar, ¿no? Si estás invirtiendo en cualquiera de estas empresas, al final esas empresas tienen toda su tesorería en dólares, están anclados a un país concreto, con unas leyes concretas y con todo lo que conlleva que esté relacionado en el mismo sistema monetario. En este caso, Bitcoin se sale, ¿no? Se descorrelaciona con todo esto y efectivamente es cuestión de tiempo que nos demos cuenta de esto. Hay algunos que lo están haciendo y están pues poniendo todo su conocimiento y todo su tiempo y todo lo que tienen, todos sus recursos a ello. Y los resultados, de nuevo, pues como decíamos, están ahí. Y sé que es un cambio grande porque cualquier cambio en cualquier era supone algo totalmente disruptivo, cambia el paradigma de todo lo que conocemos y esos cambios cuestan. Y efectivamente, al final hay personas que están ancladas a la era anterior y que encima han tenido muy buenos resultados en eras pasadas, ¿no? Y efectivamente cuesta cambiar en este sentido, pero no queda otra. Sí, efectivamente, Adrián, tenemos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo, cómo estas compañías pueden realmente abrazar. En el caso de Microsoft, como lo hemos dicho, pues sí, está rechazando, pero MicroStrategy ya completamente lo tiene ahí, están totalmente tomados del brazo. Y vamos a ver próximamente con Amazon qué es lo que sucede y esperemos que tú también nos puedas traer esa información en su momento. Pero vamos a hablar del Bitcoin como también se le está conociendo como el nuevo oro, el oro digital, porque normalmente en las inversiones, cuando la bolsa está bajando, las personas invierten en oro. Las personas ponen su dinero en oro o en el banco para asegurar su dinero, para tener aunque sea ganancias mínimas. Pero, ¿cómo podemos ver el Bitcoin como un oro digital? Esto es muy interesante. Efectivamente, en la inversión tradicional se suele entender que el oro está descorrelacionado, que funciona casi al revés que la bolsa, ¿no? Y que funciona como un activo refugio ante los momentos de caída en la bolsa. Y claro, Bitcoin sí se entiende como ese nuevo oro, principalmente por esa descorrelación, pero tiene unas ventajas mucho mayores. Y de nuevo insisto en ese punto de la no necesidad de confianza y de no tener tu riqueza en custodia de un tercero. Es decir, tú cuando hablamos de oro, tú puedes comprar el oro físico como tal, o puedes comprar un activo financiero que representa ese oro. Si compras un activo financiero, al final no tienes el oro como tal, tienes un papelito, digamos un contrato, un derivado, que lo que te dice es que estás especulando sobre el precio del oro, pero no te salva de que eso pueda ser confiscado, expropiado, bloqueado o incluso que te lo puedas llevar contigo allá donde quieras. En el caso de Bitcoin, si tú eres autocustodio de ello, no necesitas depender de nadie.
Y efectivamente en ningún momento puede ser censurado ni confiscado por absolutamente nadie. La diferencia también con el oro físico en este caso es que ese oro físico también tienes una limitación a la hora de transportarlo, a la hora de dividirlo, a la hora de incluso de protegerlo físicamente, ¿no? Por cualquier tipo de intento de robo o algo similar. Y si te fías de nuevo de un tercero, como puede ser una bóveda o un banco que te lo custodie o una empresa que esté ligada, ¿no? a dar este servicio de custodia, de nuevo, dependes de ese servicio para custodiarlo. A mí me gusta ver Bitcoin como una mezcla entre las buenas propiedades del oro, como son pues esa escasez, esa durabilidad, esa resistencia a la creación de nueva masa monetaria o de más oferta, de esta limitación. De hecho, Bitcoin en este halving ha superado en escasez al oro. Es el activo más escaso de la historia actualmente, Bitcoin. Y me gusta verlo como una especie de oro digital, pero además con una mezcla de lo que entendemos por coleccionables o un arte, digamos, la exclusividad que vemos en obras artísticas. Imaginemos unas obras, por ejemplo, como podrían ser del artista Picasso, que son totalmente limitadas y que además no se pueden crear más porque esta persona, este artista, ya ha fallecido. Es decir, no podríamos crear más obras de Picasso. Y Bitcoin tiene esas dos facetas, es decir, tiene la exclusividad, la limitación de un bien único y totalmente limitado en que no podemos aumentar su oferta y que por lo tanto tampoco pueden diluir tu totalidad, el porcentaje que tú tienes respecto al total no puede diluirse y que por otro lado tiene esos beneficios del oro, además ligados a ese punto del aspecto digital que te permite pues mayor transportabilidad, más fácil pues de enviar, de todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, pues Adrián, la verdad que hemos aprendido muchísimo en este ratito que hemos compartido contigo sobre Bitcoin y bueno, pues todo lo que hay detrás, toda la historia también de este activo y todo lo que has de verdad aportado con esta entrevista tan interesante. Enséñanos bien ese libro porque se puede comprar aquí en Estados Unidos también, ahí he estado yo buscando y la verdad que puede ser un regalo espectacular para estas Navidades. Si Santa todavía no ha hecho los encargos, que vaya rápido a las librerías. Adrián, de verdad, ha sido un placer. ¿Dónde te encontramos? Porque haces un montón de cosas. Estamos viendo tus canales, estás en YouTube, tienes un podcast espectacular, el libro, en fin. ¿Dónde te encontramos? Pues efectivamente en cualquier red social. De hecho, hace muy poquito, hace unos días hemos superado los 50.000 suscriptores en YouTube. Trato de estar lo más activo posible y efectivamente recomiendo a que cualquier persona pueda hacerse con un ejemplar del libro. Es, como bien decías, es un regalo fenomenal para estas Navidades y para este 2025 ya poner en práctica muchas de las cosas que se cuentan en el libro. El libro está accesible para cualquier persona en Amazon y en cualquier librería prácticamente, porque con la suerte de haber podido lanzarlo con la editorial más importante de habla hispana del mundo, que es Grupo Planeta, pues da la posibilidad de tenerlo accesible en cualquier lugar. Así que ojalá que tengamos otro momento como este. Yo siempre disfruto mucho de este tipo de conversaciones sobre el tema que más me apasiona en el mundo. Así que gracias por invitarme y ojalá que tengamos ocasión para repetir. Seguro. Muchísimas gracias, Adrián. Y sí, esperamos porque nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero nos vemos en una próxima. Muchas gracias.